Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar avanzando con la unidad de función cuadrática, esta vez analizando cómo construir la gráfica a partir de justamente la fórmula de la función. Comenzamos. Acá en pantalla tenemos la gráfica de 4 parábolas distintas. Nos damos cuenta de que son parábolas por su forma tan particular, esa forma de campana, por decirlo de una manera. Todas estas parábolas tienen elementos en común, que los vamos a detallar a continuación. El primero, que ya lo hemos analizado anteriormente, es el vértice, que se corresponde con el punto más alto o más bajo de la gráfica. Fíjense que en el caso de estas dos parábolas el vértice es el punto más bajo y en el caso de estas otras dos parábolas el vértice es el punto más alto. Luego tenemos los cortes con los ejes. Si analizamos cada parábola en particular, el eje X en esta primera es cortado 2 veces por la parábola, en la segunda también. En la tercera el eje X lo corta una sola vez la función. Y en la última no está cortado en ninguno de sus puntos el eje de las X. El eje X, el corte con el eje X en realidad, recibe el nombre de raíz y los vamos a simbolizar con X1, X2 y más si hubiera. En las parábolas no hay más que 2, o sea que cuanto mucho tendremos X1 o X2. Fíjense, en estas dos primeras marco X1 y X2. En la tercera marco solamente X1 porque lo corta una sola vez al eje de las X. Y en la última no marco nada, obviamente, porque no corta el eje X. Recuerden entonces, las raíces son los valores del eje X en los cuales la función vale 0. Recuerden que cuando hablamos de la función vale 0, decimos el eje de las Y está en 0 y el eje de las Y va a estar en 0 siempre que la función corte al eje X. Aparte del corte con X, todas las funciones cortan al eje Y, que acá lo estoy marcando con azul, y lo vamos a llamar ordenada al origen. Entonces la ordenada al origen va a ser el valor del eje Y, que se corresponde con el 0 del eje X, o sea, donde corta al eje de las Y. En este caso lo corta acá, en este caso lo corta acá, y en los otros dos casos donde está señalado. Y finalmente habíamos dicho también con anterioridad que estas parábolas son simétricas con respecto a un eje. O sea que todas van a tener un eje de simetría, que acá está marcado con una línea de puntos y que también habíamos dicho que se escribe X igual a un valor determinado que ahora vamos a analizar cómo obtenerlo. Pero todas entonces tienen un eje de simetría, que lo vamos a definir como la recta vertical que divide la parábola en dos mitades iguales. A continuación vamos a ver cómo se calculan todos estos valores para después poder hacer la gráfica. Si tenemos una función f de x igual a ax cuadrado más bx más c, que esta es la definición de función cuadrática, recuerden que a, b y c son valores reales cualquiera, y x cuadrado es lo que me determina que la función es cuadrática justamente. Teniendo la función en esta forma, o sea, teniendo la fórmula de la función, nosotros podemos obtener todos esos valores que dijimos anteriormente. Vamos a empezar con los cortes con los ejes. La ordenada al origen, que recuerden que es el corte con el eje de las Y, se calcula haciendo f en 0. Bien, o sea que lo que vamos a hacer es reemplazar las x por 0. Van a notar que siempre que reemplacen acá las x por 0, este término se anula, este término se anula y me va a quedar siempre el término independiente. Cuando vayamos a la práctica lo van a ver, es muy obvio. Una vez que encontramos el valor y sub 0, vamos a ir a un plano cartesiano y vamos a ubicarlo en el eje. Acá lo ubico en este lugar para decir está en algún lugar para poder ver cómo hacer la gráfica. Una vez que tenemos la ordenada al origen, pasamos a hacer las raíces. Las raíces dijimos que son los lugares donde la función vale 0. La función es esto, o sea que yo quiero que f de x sea igual a 0.
Si yo reemplazo f de x por ax cuadrado más bx más c, me queda una ecuación cuadrática, que de estas hemos resuelto. Arriba les voy a dejar el video donde pueden encontrar la explicación de cómo resolver las ecuaciones cuadráticas, pero si recuerdan, en ese video les dije que se tenían que encariñar con esta fórmula, que es la fórmula resolvente. Aplicamos la fórmula resolvente entonces a todo esto y vamos a obtener los valores x1 y x2. Ese x1 y x2 son las raíces y que son los cortes con el eje de las x. En la gráfica, acá los voy a ubicar en dos lugares cualquiera, luego vamos a hacer ejemplos numéricos completos. Seguimos con el vértice. Para calcular el vértice, nosotros necesitamos saber la coordenada x y la coordenada y, que se calculan cada cual por separado. La coordenada x se va a calcular con esta fórmula, menos b sobre 2 por a. O sea que menos b siendo el valor lineal y 2 por a siendo a el el coeficiente cuadrático. Una vez que tenemos xb, podemos calcular y sub b. Antes de y sub b, otra forma de calcular x sub b es tomando las dos raíces y dividiendo a la mitad. Sumando las dos raíces y dividiendo a la mitad. ¿Por qué? Porque el vértice, al ser simétrica la parábola, está en el medio. O sea, si yo tomo este valor, lo sumo con este y divido a la mitad, consigo el punto medio, entonces me da la coordenada x del vértice. Esta fórmula es muy útil en algunos casos, pero esta siempre resulta mucho más útil porque me sirve para cuando la función no tiene raíces, que es un caso especial que vamos a ver en un próximo video. Una vez entonces que tenemos la coordenada x del vértice, vamos a la coordenada y del vértice y como cualquier punto y, la y siempre se calcula haciendo f de un valor de la función y en el caso lo vamos a hacer con la que me dio x del vértice, o sea que lo que me dio esta división yo lo reemplazo en la función original y voy a conseguir lo que vale y del vértice. Una vez que tenemos las dos, ubicamos el punto B en el plano cartesiano y ya tenemos la mayoría de los elementos para graficar. Me falta solamente el eje de simetría. El eje de simetría va a ser el mismo valor que x sub b. Por eso yo había dicho que se puede calcular de esta manera. Es el punto medio entre estos dos porque sabemos que están reflejados, por decirlo así, por la simetría. Una vez que tenemos el eje de simetría, lo trazamos como una recta de puntos vertical. Importante que sea una recta de puntos porque todo lo sólido, digamos, son parte de la función. Lo que es de puntos no es parte de la función y son siempre líneas auxiliares. Y ahora sí, fíjense que una vez que tenemos todos los puntos, se puede ver que si yo los uniera, se me forma una parábola como la que aparece en pantalla. Y ahí entonces tenemos cómo graficar una función cuadrática. Obviamente, ahora vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Bien, como primer ejemplo vamos a graficar f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 3. Vamos a empezar buscando la ordenada al origen. La ordenada al origen se hace haciendo f de 0, o sea que vamos a hacer reemplazar 0 en la función original. 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3. Obviamente esto me da 0, esto me da 0 y me queda como resultado 3. Vamos a escribir, vamos a hacer un cálculo auxiliar o vamos a hacer en un costadito, escribir todos los datos para después volcarlos juntos a la gráfica. Entonces tenemos que la ordenada del origen y sub 0 es igual a 3. Vamos con las raíces. Las raíces se hacen igualando la función a 0, o sea, me va a quedar x al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Recuerden que esta es la función. Esto, ya habíamos adelantado, es una ecuación cuadrática, se va a resolver con una fórmula resolvente. Identificamos a, b y c y recuerden que siempre a, b y c llevan los signos de su antecesor, o sea que 4 lleva el menos, el 3 es positivo y el 1 es positivo.
Ponemos la fórmula resolvente, hacemos el reemplazo. Cambio siempre B por lo que vale B, e igual con A, igual con C. Fíjense que acá se los puse con cada color para que lo recuerden, para que lo refresquen. Resolvemos, menos 4 me da 4. Todo lo que está dentro de la raíz me da como resultado 4 y 2 por 1 obviamente me da 2. Resolvemos esa raíz, la raíz de 4 es 2. Y ahora, una vez que me quedó esta expresión, que ya de acá no se puede seguir resolviendo, dividimos en dos, una con más, la otra con menos. Si yo reemplazo por el más, me queda 4 más 2, 6, sobre 2, 3. Si reemplazo por el menos, 4 menos 2, 2, sobre 2, 1. Y entonces tenemos que x1 vale 3 y x2 vale 1. Lo llevamos a mi tabla de datos. x1 vale 3, x2 vale 1. Vamos a buscar el vértice ahora. Vamos a hacer la fórmula menos b sobre 2 por a. X sub b, que es la coordenada x del vértice, es menos b sobre 2 por a. Recordamos los valores de a, b y c, que son, recuerden, los mismos de la función cuadrática original. Y reemplazamos. Menos b sería menos 4. 2 por a sería 2 por 1. Eso me va a dejar 4 sobre 2, que es 2. La coordenada x del vértice, entonces, x del vértice vale 2. Y del vértice va a ser f de x del vértice, o sea que x de x sub b lo voy a reemplazar por 2, o sea que vamos a hacer f de 2. Hacer f de 2 quiere decir que voy a reemplazar en la función original por 2. 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3, que me da menos 1. De estos dos entonces sacamos la conclusión de que el vértice tiene coordenadas 2, menos 1. Lo volcamos a mi tabla de datos. Eje de simetría, para ir terminando, es el más fácil de todo. X es igual a xb, entonces el eje de simetría es igual a 2. Lo escribimos en mi tabla de datos y ahora sí vamos a limpiar la pantalla para poder graficar un plano cartesiano, que en este caso, fíjense, hice un plano cartesiano de una escala de 1 en 1. Recuerden que no es necesario que escriban todos los números de cada eje, pero sí es necesario que escriban un número en cada eje para que uno sepa qué escala están usando. Vamos a ir volcando todos estos datos a ese gráfico. Y sub 0 vale 3, la ordenada del origen vale 3, eso significa que el corte con el eje X está en el 3 de las Y. El corte con el eje Y, perdón, está en el 3. X1 y X2 valen 3 y 1, entonces las raíces están en 1 y 3. Fíjense que acá ya podemos anticipar que la parábola va a tener esta forma. Aunque no sabemos hasta cuánto baja, no sabemos hasta qué valor del eje Y baja. Para eso nos sirve que el vértice sea coordenadas 2 menos 1. Ahí ya sabemos, ya podemos darnos cuenta que la gráfica tiene esta forma. Nos queda ubicar el eje de simetría, x igual a 2, y finalmente, ahora sí, graficar de esta manera. Recuerden, cuando grafiquen, tengan en cuenta el eje de simetría, no hagan que esta rama sea ancha y que esta de repente se cierre para acá. Tiene que ser simétrico. Si acá hicieron 1, 2 pasos para la derecha en esta altura, acá van a hacer 1, 2 pasos para la derecha para que les quede la gráfica coherente de una parábola. Bien, con esto entonces explicamos cómo construir la gráfica de una función cuadrática. En el siguiente video van a tener unos cuantos ejemplos sobre esto mismo para poder ver todas las variaciones que pueden aparecer cuando grafiquen una parábola. Los espero entonces en el próximo video. Saludos.